Desde México, 12:50 p.m. del día 12 de mayo, Trump ha hecho el ridículo más grande sobre cualquier decisión política económica del planeta antes y hoy. El tipo no sabe nada de economía, aunque sus asesores sepan. Él rechaza cualquier decisión fuera de su obsesión pendeja de creerse el embajador del mundo. Y la única propuesta económica de este tipo exento de lucidez son aranceles. Luego desea por todos los medios atraer empresas hacia Estados Unidos, pero a la vez su incongruencia es tal que no desea migrantes. Entonces, ¿cómo diablos se hace eso? ¿Con mano de obra blanca o mano de obra de color? El matón no sabe que los mexicanos son esenciales en cualquier rubro económico allá, aparte de los amigos latinos. Mientras tanto, en su vecino país del sur, hay una presidenta que se caga de risa viendo tales mamadas. Y es que el vato no conoce la historia de su país, sobre todo la historia del abuso de migrantes, y por ello Estados Unidos es grande. O está yéndose para abajo. Cuando la soberbia es tal, omnibula cualquier talento, pero claro, de por sí, este vato nació con un mínimo grado de inteligencia, no sabe negociar, solo chantajear. Pero aquí el dragón le ha quemado la lengua. Y nunca sabrá el cavernícola que su soberbia es la máscara de su propia ignorancia. En China se carcajean del buey y no lo sabe porque no conoce el mandarín y cree que la palabra mandarín es una mandarina mexicana. Ay, Dios mío, cómo me río de ese cabrón. ¿Y cómo quedan los aranceles? Preguntarán ustedes. Bueno, la negociación Xi Jinping y Trump arroja que el arancel sobre los productos chinos en Estados Unidos bajan del 145 al 30% y Beijing rebaja del 125 al 10%. Bueno, en esta negociación quien gana es China. ¿Por qué? Porque los productos estadounidenses llegarán más caros a China 20%. Pero se les olvida a los negociadores estadounidenses que mucho de este arancel hacia China, el 30%, son productos con capitales estadounidenses, dada la simbiosis conveniente de inversión mutua. Estados Unidos depende más de China que al revés. Luego, China deja el arancel a productos al 10%. Y es prácticamente lo mismo. Los elementos pegajosos de los intereses capitales que no tienen nacionalidad y son solo por 90 días. Como un ejemplo, estadísticas del primer trimestre de 2025 muestran que el Producto Interior Bruto estadounidense descendió al menos 0.3%, 0.3 puntos. Y es una inmensidad de dinero. Me van a decir, oye, Valdemar, pero los aranceles los comenzó a poner desde marzo a abril. Sí, en efecto, pero los venía anunciando desde el año pasado y he aquí el resultado. Y todavía vamos a ver cómo les fue en el segundo trimestre, abril, mayo, junio. Porque aunque ya se ha llegado a un acuerdo perentorio de 90 días, todavía falta saber qué tanto perdió Estados Unidos de empresas que se fueron de allá. Un chingo es otro tema. La aventura de este psiquiátrico maestro de Javier Milei. Bueno, Trump exhibió la enorme dependencia de Estados Unidos de China y produce un efecto de bajada en su primer trimestre, del -3. Lo mismo que el FMI, coyotes, pronosticaban para México en el primer trimestre, en todo el año, pero tapándole el hocico al FMI, a ese ente infernal, la economía de México le puso una bofetada en la trompa de Trump y del FMI, porque creció 0.8%. Para empezar, eso es para empezar.
Trump pasará a la historia como el presidente más imbécil de ese país. Primero había yo puesto en la lista a Biden por aquello de las sanciones contra Rusia que provocaron el crecimiento del BRICS y el no uso del dólar en la parte más poblada del mundo, que es la parte oriental. Y el mercado más jugoso, sobre todo, y energético del mundo. Entonces Trump ya escaló un peldaño del segundo lugar al primer lugar. Figura ahora como el presidente más tonto del mundo. Hay otros, pero no tienen. Está como el Milei, pero el Milei es una basura, pues ese güey ni. En la gráfica podemos observar, en la gráfica imaginaria de las ordenadas y las abscisas, que nosotros los pensantes normales como yo, permanecemos en la línea promedio de coeficiente intelectual. Pero se observa, si usted es observador, que en la gráfica, en la línea horizontal hacia abajo, se encuentran los idiotas, los imbéciles, los esquizofrénicos que están por ahí. Allá anda un señor que se apellida Milei. Y hasta mero abajo se asoman unos pelos amarillos. Y en el histórico de la humanidad se verá en los libros de historia, en la inteligencia artificial, cómo fue la caída del más corto imperio del mundo. Entonces yo acuño la frase antes y después de Trump. Así, o más claro, adiós.